El otro caso es el caso de Hernán, que es un paciente de 58 años, empresario, casado, con 3 hijos, muy comprometido socialmente, y consulta por un nuevo episodio de cáncer en la lengua con metástasis al cuello. De nuevo, desde la oncología convencional miraríamos cuál es el tratamiento de un cáncer de cabeza y cuello metastásico a los ganglios regionales. Y el caso de Guillermo, un paciente de 35 años que conocí justamente en Fundaleu, universitario, con un buen trabajo, una familia contenedora, una buena vida social, y consulta con una leucemia aguda. Nuevamente, dentro del tratamiento hemato-oncológico convencional, tratamiento para leucemia aguda. Ahora, ¿qué pasa si indagamos un poquito más? Desde la oncología integrativa, además de esa historia, lo que queremos ver es quién es esta persona y cómo llegó hasta acá, y cómo se presenta hoy, poder entender más de esa persona. Entonces, no solamente hacemos una historia médica y de antecedentes quirúrgicos, una historia psicológica, una historia social en más detalle, y también una historia espiritual. Y ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. En la historia social no solo incluimos toda la parte del núcleo familiar, la ocupación, con quién vive, sino también hábitos de vida, el tema del estrés, si hace algo para el estrés, esto de los hábitos de vida que acabamos de escuchar tanto desde la epigenética y cómo pueden impactar en nuestro proceso de salud de enfermedad. Una de las preguntas que hay estudios hechos sobre esto, si uno le pregunta a cualquier paciente con cáncer si ha tenido un estrés importante en los últimos 2 años o más precisamente en los últimos 18 meses, y es increíble la homogeneidad que hay en la respuesta, que todos tuviesen pero un estrés importante, ¿no? Lo que para esa persona significaba importante, pero ¿y ese estrés es indicativo también de la persona de cáncer? Ahora vamos a ver, pero según lo que nos enseña la psiconeuroinmunología, el estrés crónico afecta al sistema inmune y nos predispone a un montón de enfermedades, incluyendo el cáncer. Diana, si querés comentar eso de como un resumen básico. Y también hablamos de la historia espiritual del paciente, porque ya hay estudios que demuestran que el paciente quiere que les atiendan las necesidades espirituales, no solo la parte médica y emocional. ¿Y cómo es esto? Bueno, primero les preguntamos si tienen alguna práctica religiosa o espiritual, porque algunos no siguen una religión, pero tienen prácticas espirituales. Les preguntamos dónde encuentran las fuentes de fuerza, de paz interior, dónde se refugian en los momentos difíciles, si practica alguna práctica así espiritual, y si tiene alguna restricción respecto a su religión con el tratamiento que les podemos ofrecer. Y también les hacemos preguntas sobre las creencias esenciales, de creencias básicas, existenciales, de dónde venimos, para qué estamos aquí, por qué piensan que tienen la enfermedad. Bueno, todo este tipo de cuestionamientos que también nos ayudan a entender quién es la persona que está con esta enfermedad, porque no es lo mismo según las creencias. ¿Cuál han notado ustedes que es el tipo de disposición que tiene el paciente para responder preguntas de este tipo? Yo los encuentro muy abiertos. En general las personas están mucho más abiertas que los profesionales de la salud. Yo a los pacientes en la primera visita, que dura como 2 horas, les hago un cuestionario que se los doy por hacer por escrito, y varias de estas preguntas están ahí como para que vean de qué va a venir la charla, claro, como para empezar a abrir. Y bueno, a veces, claro, las personas no han reflexionado mucho sobre esto y por ahí no tienen mucha respuesta, pero no encontré gente que se rehúse a participar. Y a veces esto como les queda como un cuestionamiento para empezar a pensar otro tipo de pensamientos, ¿no? Incluso todo el tema de por qué piensan que tienen la enfermedad. Bueno, eso por ahí ustedes están más acostumbrados a indagar en ese sentido, pero es muy importante saber cuál es la creencia de esa persona al tratarla, ¿no? Yo que trabajé varios años en Estados Unidos, allá todo el tema de las religiones, donde se ven religiones que tienen
sí, tienen un sistema de creencias bastante fijos y también en cuanto a los tratamientos, ¿no? Que tienen restricciones, por ejemplo, de transfusiones, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, hay que estar atento y saber con quién es la persona con la que estamos tratando. Entonces, bueno, la idea es no solo saber quién es la persona, sino poder entender también la película que llevó a esa persona a ese momento ahora. ¿Por qué ese Juan o Hernán se presenta hoy con un cáncer de lengua después de tantos años? ¿Cómo fue que llegó hasta aquí? ¿No? Entonces, si miramos los tres casos que vimos, pero un poco en vez de la foto, ampliando un poco para ver el video de la historia, vemos que, bueno, que por ejemplo Silvia, que se había presentado con una recidiva de cáncer después de 10 años de estar libre de la enfermedad, cuando fue al oncólogo para que le diera ya el alta y dijera está todo bien, podés olvidarte, fue historia, le hicieron un centellograma y apareció una metástasis, 10 años después. Bueno, si indagamos un poco, vemos que en realidad la historia previa no reveló nada significativo, pero sí vemos que a partir de ese primer diagnóstico de cáncer de mama, ella desarrolla una serie de síntomas y de síndromes, bueno, incluyendo un hipotiroidismo. Eso la llevó a estar más sedentaria, la llevó a subir de peso, a desarrollar obesidad y una presunta también depresión. Y se presenta ahora con la recidiva de cáncer de mama. La literatura ya es amplia en decirnos que la obesidad más el sedentarismo aumenta no solo la incidencia de nuevos cánceres, sino que si ya uno tiene un cáncer, la obesidad y sedentarismo hacen que ese cáncer progrese más rápido, por así decirlo. También afecta la calidad de vida y la aparición de cánceres secundarios. O sea que obesidad y sedentarismo son factores de riesgo no solo para nuevos cánceres, sino para, si uno ya tiene un cáncer, para el desarrollo negativo de esa enfermedad. O sea que en Silvia, que había desarrollado un sedentarismo, aumentó de peso, posiblemente estaba deprimida, pero no tenía un diagnóstico, no resulta tan raro que desarrolle una recidiva de ese cáncer. Esto es lo que acabo de decir. En las personas que no fuman en Estados Unidos, la primera causa de cáncer es obesidad más sedentarismo, en las personas que no fuman. O sea que los hábitos de vida, y ahora que acabamos de ver toda esta charla sobre epigenética, los hábitos, las conductas van cambiando. La epigenética, que a mí me gusta mirarlo como, yo me imagino como una biblioteca llena de libros, y esos son los genes, y con puertitas que nos dejan sacar o no un libro. Las puertitas son todas estas histonas y todas estas proteínas a los lados de los genes. Si las puertas están cerradas, no podemos sacar ese libro que va a determinar que desarrollemos tal enfermedad. Pero si por las formas de vida se corren esas puertas, ahí podemos sacar o activar esos genes que nos hacen desarrollar la enfermedad, o que favorecen el desarrollo de la enfermedad. Bueno, el caso de Hernán, en realidad, nuevamente, si empezamos a ver su historia ya como un video, vemos que era una persona que sufría de trastornos de ansiedad desde hacía muchos años y que había desarrollado un tumor benigno, un neurinoma del acústico que tuvo que ser operado. Es un tumor benigno, pero del nervio auditivo, está dentro del cráneo, es una cirugía complicada y tiene sus riesgos. O sea, por más que sea benigno, quiere decir que no va a dispersarse y afectar otras partes del cuerpo, sí lo podía afectar localmente. Bueno, después de esa operación sigue con un estrés laboral muy importante y eventualmente desarrolla un cáncer. Desde la psiconeuroinmunología no nos llama la atención que una persona con tal historia haya desregulado su sistema inmune y tiene más propensión a desarrollar una enfermedad, como un cáncer. Esto es lo que acabo de decir. Y bueno, y la historia de Guillermo, en realidad a mí me impactó muchísimo,
porque en él ya había una historia desde el comienzo. Cuando la madre estaba embarazada de él tenía un hermanito mayor de 2 años que lo diagnosticaron con leucemia. Y mientras la madre de Guillermo estaba embarazada de Guillermo, el chiquito este le hacen el diagnóstico, lo tratan y muere. O sea que Guillermo pasó todo el duelo de esa madre dentro del útero. Cuando nace Guillermo, él nace ya con una anemia congénita, que no requería tratamiento y durante su infancia anduvo bien. Hasta lo que él dice que fue el periodo más estresante de su vida, que fue cuando estaba terminando la facultad, y ahí, o casualidad, hay un recrudecimiento de su anemia y empiezan a requerir tratamiento. Bueno, se recibe, empieza a trabajar y un par de años más tarde, ellos estaban en un asado familiar, le pide a la madre si no le puede ir a buscar algo a la casa de él, no sé dónde era el asado, a la casa de él que se había olvidado. Cuando la madre va, tiene un accidente automovilístico, tiene que la internan en terapia intensiva, está muy grave, una semana, pero parece que se recupera, parece que le van a dar el alta al día siguiente y esa noche hace un paro y se muere. 2 semanas después a él le diagnostican una leucemia. Está bien, desde lo más convencional de la medicina podríamos decir no hay una correlación, pero desde la psiconeuroinmunología ahora vemos claramente cómo los estresores, y sobre todo ahora en los últimos años se sabe mucho sobre todo el impacto de los traumas intraútero e infantiles, ¿no? Los eventos traumáticos de la infancia están relacionados con la vulnerabilidad en la edad adulta, aumentando la susceptibilidad a los estresores. O sea que las adversidades de la infancia dejan una sombra muy larga en la vida nuestra. ¿Sí? Hace muchos años que yo trabajo en psicosomática, claro. Y uno de los marcadores más importantes que solemos ver, verificar y estar muy atentos es a la depresión de la madre en los 2 primeros años de vida. Claro. Después el cambio organizado. Acá en el caso de Hernán está trayendo una muy bien documentada esa condición de depresión de la madre, seguramente por la muerte del hermanito inmediatamente. Totalmente. Además, el oncogen para la leucemia lo tenían los dos. Lo raro y él, claro, pero es como dijiste vos, se abrió la puertita con la muerte de la madre, claro. Y ahí se dispara, ¿no? Bueno, esto de cómo afectan los hábitos de vida a través de la epigenética, bueno, eso es lo que explica. Entonces, cómo los hábitos de vida en realidad están traduciéndose internamente por cambios en la regulación de esos genes que no hacen que una persona pueda ser susceptible y la otra no. Totalmente ambiental. Por eso la importancia de la psicología que puede actuar ahí. Totalmente, ahora vamos a ir a eso también. Bueno, entonces lo que quería mostrar era esto un poco, para poder entrever ese hilado de la vida de estos pacientes. En realidad no hay tomografía ni análisis de laboratorio que nos muestren esto. Esto viene de una relación empática con el paciente, de una escucha atenta, de sentarse y tomarse el tiempo de poder hacer la trama, recrear toda esa trama del paciente, ¿no? Y lo otro interesante es, vimos la historia y podemos empezar a identificar factores de riesgo, pero lo otro que es muy importante es cómo está esa persona hoy, cómo llega esa persona. ¿Y por qué digo esto? Porque sabemos que el impacto del diagnóstico de cáncer es una de las situaciones más traumáticas que una persona del mundo civilizado, en un país más o menos civilizado, pueda vivir. La persona que le acaban de dar un diagnóstico de cáncer está en un estado de shock, con miedo, en regresión emocional. En ese estado se les pide que entiendan explicaciones súper complejas, que entiendan recomendaciones diferentes de diferentes profesionales y que tomen decisiones sobre el tratamiento, y todo esto en un clima de urgencia. Y esto, bueno, como dijimos, no solo afecta a la persona, sino a todos sus allegados. Y sabemos que ese impacto no es un impacto meramente psicológico, ese impacto tiene efectos biológicos en esa persona.